Ya voy de nuevo, compartí, pero ahora voy con el audio porque me había silenciado. Ya, ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. Sí. Ya. Entonces ahora ahí puse la presentación. Bueno, cualquier cosa ustedes me interrumpen, yo ahí no tengo ningún problema y vamos resolviendo como las dudas. Bueno, primero partir con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Comentarles que este es un trastorno del neurodesarrollo, ya, por lo tanto también, bueno, una de las características que podemos ver como trastorno del neurodesarrollo, que van a haber otras sintomatologías también acompañando al déficit atencional que tengan que ver con el desarrollo de los menores, y que también es una entidad, una patología que compartimos como la evaluación, el tratamiento con la parte de neurología también infantil. Ya es un diagnóstico, como ustedes ya pueden saber un poco, de alta prevalencia, muy frecuente y es altamente visto también en atención primaria, y también de alta comorbilidad, por lo mismo que les mencioné el neurodesarrollo, y además puede darse con otras patologías. Y tiene una evolución hacia la vida adulta, ya que si bien es una patología del neurodesarrollo que está presente desde la infancia, también los síntomas se pueden mantener y evolucionar y cambiar en relación al ciclo vital de la persona, del niño, y esto hace que muchas veces no sea diagnosticado, por ejemplo, en una etapa, y sí se diagnostique más en la vida adulta, pero eso no significa que aparezca en la vida adulta, sino que vamos a ver que, como es del neurodesarrollo, siempre viene desde la infancia temprana, y sus características pueden ir cambiando a lo largo de la vida. Y bueno, lo otro también es lo importante que lo tengan presente, es que es de alta demanda en atención primaria, por lo tanto, como médicos generales también es una patología que nos toca ver, que nos toca evaluar, tratar y conocer de ella. Se podría decir que es como un gran simulador, porque parte de los síntomas también simulan una hiperactividad, un déficit atencional, y muchas veces vamos a ver que en la infancia hay otros tipos de patologías que tienen los mismos síntomas, y vamos a ver algunas como características que nos hacen orientarnos al déficit atencional. Y el manejo obviamente es multidisciplinario, y esto más allá que quede como en la teoría, sino que uno lo va viendo a medida que va manejando y que va conociendo de este trastorno, que es necesario no solamente el médico, no solamente el psicólogo, no solamente los profesores, sino que un trabajo en equipo, en toda la etapa de la patología. Su nombre, como lo indica, trastorno de déficit atencional e hiperactividad, están estas tres áreas que deben estar como presentes o están presentes, que es la inatención, la hiperactividad y... ¿Sí? ¿No? A ver. ¿Y ahí? ¿Tampoco? Ya, voy a dejar de compartir. Ah, no, sí, tienen razón, se me fue. Espérenme un poquitito. Ahí sí. Ahí sí, ¿cierto? Ya. Entonces, si yo pongo ahí en presentación, sí, ahí está. Ya, entonces, lo que decía, que esta es tenemos que tener estas tres áreas como comprometidas, ¿cierto? Hay inatención, hay hiperactividad y hay impulsividad, y la presentación en las distintas etapas de la vida tiene que ver también cómo se van manifestando estas tres grandes áreas. Algunas veces vamos a tener más inatención, otro predominio de hiperactividad, y en algunos casos o etapas de la vida, o depende del paciente, también vamos a tener predominio de la impulsividad. Pues estos son como los tres focos más, o sea, lo más relevante, y que tenemos que buscar, indagar en cada caso.
En relación a la epidemiología, comentarles que es el trastorno psiquiátrico más común a nivel mundial en la población pediátrica, por lo tanto, como médicos de atención primaria también toca ver mucho de esto. Un metaanálisis ya hace hartos años, pero determinó que la prevalencia mundial en niños y adolescentes de déficit atencional es de un 5,3% aproximadamente. En Chile un estudio que es un poco más nuevo, del 2010, habla que es como cerca de un 10%. Es un poco mayor, preferentemente en niños, como todos los trastornos del neurodesarrollo, más prevalente en niños que en niñas. Esto va desde de 2 a 5 veces la relación de 2 a 1 a 5 es a 1. Y esta disminución de diferencias por género tiende a disminuir ya en la adolescencia y la adultez, y también hay un predominio de TDAH combinado en algunas muestras clínicas. ¿Qué significa TDAH combinado? Que no hay una predilección o una mayor presentación de lo que es inatención o hiperactividad o impulsividad, sino que pueden ser las tres áreas presentes. Pero eso también va cambiando en la medida que veamos qué tipo de muestra es, en qué edad, porque eso también va cambiando. Bueno, y lo otro, comentarles, así como es harta materia, lo que está destacado en rojo es lo que quiero que quede como el más como más presente, y lo que después más adelante puede ser preguntado en alguna pregunta, si es que sale por ahí. ¿Ya? Entonces, este era el estudio que yo les decía del déficit atencional en población chilena, que es más que nada como un 10%, que es mucho mayor de lo que se ha determinado a nivel mundial. Dentro de la etiología, aquí tenemos factores genéticos y ambientales que influyen en el desarrollo del déficit atencional, y la área genética, la parte genética es alta, obviamente, y el déficit atencional es uno también de los trastornos psiquiátricos de mayor componente hereditario. Se ha determinado que es alrededor del 70 al 80% del riesgo tiene un componente hereditario. Por lo tanto, también es importante preguntarlo en la historia, la anamnesis, ver si los padres si eran inquietos o si tenían alguna dificultad académica, porque generalmente cuando hay déficit atencional uno pregunta y encuentra datos de los papás, de los hermanos, de los primos, de los tíos. En los factores ambientales, aquí tenemos factores de riesgo perinatales, y también cómo influye también y cómo puede ser un factor de riesgo el ambiente social postnatal, las deprivaciones que hayan después postnatal, la exposición a algunas enfermedades más severas, hospitalizaciones prolongadas, etcétera. Y dentro de los factores de riesgo perinatales tenemos prenatal, perinatal y postnatal, y aquí también hay varios factores que están descritos, que también tienen que ver con otras alteraciones del neurodesarrollo. Vamos a ver que, por ejemplo, en trastorno del espectro autista también están algunas de estas factores de riesgo, así que comparte un poco estos factores con las otras manifestaciones, con las otras patologías. Aquí tenemos consumo de sustancias, medicamentos anticonvulsivantes o ansiolíticos durante el embarazo, hipotiroidismo materno, estrés materno también, que es un dato que nosotros preguntamos harto: cómo fue ese embarazo, cómo lo vivió la mamá, en qué situación emocional estaba, ¿cierto? La asociación con los factores de riesgo perinatales son bajo peso al nacer, prematurez, complicaciones obstétricas, y lo que es postnatal, dietas inadecuadas, déficit de yodo, de vitamina, etcétera. Dentro de la neurobiología tenemos que aquí se han descubierto distintas alteraciones, principalmente en los sistemas dopaminérgico y noradrenérgico y serotoninérgico, pero principalmente aquí es la disfunción del sistema dopaminérgico, y esto tiene que ver con la respuesta que tiene también a los psicoestimulantes, ¿ya? Debido a la respuesta que han tenido con los psicoestimulantes, se han determinado estas teorías de la disfunción del sistema dopaminérgico, y de ahí se ha podido estudiar un poco más. Y se ha determinado entonces que existe un menor tamaño en las regiones dopaminérgicas a nivel cerebral, y también menor actividad en el sistema límbico, o sea, tanto tamaño como actividad. Y dentro de lo que es sistema noradrenérgico y serotoninérgico, también esto se postula en relación a la respuesta a la atomoxetina, que es otra línea de tratamiento.
Y también tenemos después los otros, cómo se van conjugando estos sistemas y los desbalances que hay dopaminérgicos, noradrenérgicos y los serotoninérgicos. ¿Ya? Entonces, a modo como general, hay una reducción del volumen cerebral total y también en regiones específicas, y se ha visto, se ha estudiado menor tamaño en algunas de las estructuras como particulares específicas del estriado, el caudado, el putamen, el cerebelo y la corteza prefrontal, y también en relación al menor tamaño, también una hipoactividad en regiones prefrontales, el estriado, el cíngulo dorsal y el cerebelo. ¿Y qué tiene que ver esto con la presentación o los síntomas del déficit atencional? Es que estas áreas son las que determinan lo que es la función ejecutiva, el control motor y la recompensa. Y si estas áreas están alteradas, vamos a tener una producción o una manifestación en inatención e hiperactividad e impulsividad, que son los dominios del déficit atencional. Ya, dentro de lo que es el diagnóstico, tener presente que el diagnóstico es clínico y en general también por exclusión. Por esto que hablaba al principio, que puede ser el gran simulador, tenemos que nosotros pensar y descartar otras patologías que puedan estar simulando un déficit atencional y no atribuirlo necesariamente a esto. Y clínico tenemos que hacerlo con una anamnesis completa, con la observación del paciente en box, por ejemplo, tener presente estas tres áreas, la inatención, hiperactividad, impulsividad, buscarla, preguntarla, y aquí lo importante es que las dificultades son obviamente significativas, pero tienen que estar presentes en al menos dos áreas, ya sea en lo académico, en lo laboral, en lo social, en la familia. Entonces aquí es muy, muy importante que cuando se haga la historia, cuando llegue un paciente que fue derivado, por ejemplo, del colegio, porque en el colegio es como tiene algunas manifestaciones o es un disruptivo o no tiene un buen rendimiento, en fin, siempre es importante que estén presentes en dos áreas mínimo. ¿Ya? O sea, que mantenga la inatención, por ejemplo, en la casa o en otros contextos, o la hiperactividad o la impulsividad. Doctora, ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué diagnósticos diferenciales tiene un niño que no tiene... Sí. Se me va el... Sí, ¿qué diagnóstico diferencial? Lo vamos a ver en unas diapos más adelante. ¿Ya? Ya. ¿Cuáles son las manifestaciones que podríamos nosotros tener en relación a la inatención o en la hiperactividad o la impulsividad? En la inatención, por ejemplo, una falta de atención al detalle, un lapso de atención breve en situaciones poco motivantes, ¿ya? Y en general esto tiende a ser, por ejemplo, la parte académica, la parte escolar, ser olvidadizo, ¿ya? La distractibilidad en situaciones que requieran focalizarse en una sola tarea y una actitud también descuidada. Esto tiene que ver con el área como más de atención. La área de hiperactividad, ¿qué podemos encontrar nosotros? Exceso de movimiento en situaciones que requieran calma, como la sala de clases, comidas, visitas, una fila en el supermercado, algún otro tipo de actividad que requiera una cierta calma y que el niño no pueda presentarla, también puede ser reflejo de la hiperactividad. La impulsividad, ¿cómo la podemos nosotros, cómo se manifiesta? Esto tiene que ver con el actuar sin antes reflexionar. Entonces las personas impulsivas son más propensas a tener accidentes, más impacientes, intrusivas en las actividades de otras personas, no respetan turno, ¿cierto? Ni para hablar, ni para actuar, se entrometen como en el espacio del otro, pueden ser muy invasivos y son también más apresurados para tomar decisiones. Y esto tiene que ver también con la presentación en la adultez.
Ya, y para que lo tengan claro, no lo vamos a revisar como en detalle, pero estos son los criterios del DSM-5 en relación al déficit atencional, y aquí sale como bien puntualizado lo que los síntomas que tienen que haber para inatención y para hiperactividad e impulsividad, ¿cierto? Cumpliendo criterios, ustedes los pueden revisar, esto no sacamos nada con aprenderlos de memoria, porque después obviamente se nos olvidan, pero en la medida que ustedes tengan dudas, está la posibilidad de ir al DSM, revisar los criterios y si faltó una pregunta, volver a consultarla en el próximo control. Ya, bueno, estos son los otros criterios del DSM, que los anteriores eran los clínicos, y esto tiene que ver con los otros ítems que te exige el DSM para hacer el diagnóstico, ¿cierto? Que los síntomas presentes ante los 12 años, que los síntomas de inatención o hiperactividad e impulsividad estén en 2 o más contextos, lo que habíamos conversado, que estos síntomas interfieran con el funcionamiento social o laboral, o lo académico del niño, y que descartar otro tipo de enfermedades. Dentro de lo que es evaluación, como este es un diagnóstico clínico, no hay una prueba, no hay un test que nos haga el diagnóstico, pero sí existen diversos test o encuestas que se hacen a los padres y que generalmente se les pregunta a los colegios. Y en general nosotros usamos el test de Conners porque es más amigable, es más claro, es más simple, ¿cierto? Y el test de Conners pregunta como las diversas áreas que tenemos que nosotros evaluar, la inatención, hiperactividad, impulsividad. ¿Y de qué nos sirve el test de Conners? Generalmente nosotros igual lo pedimos al principio, pero no es que nos vaya a dar como el diagnóstico, sino que nos va a servir para apoyar lo que nosotros podemos estar pensando y ver después cómo va evolucionando si es que nosotros dejamos algún tipo de tratamiento, ¿cierto? En general, esta es una evaluación que nos permite saber más o menos a grandes rasgos cómo está el paciente en el colegio. Generalmente se le puede mandar uno para que llene la familia y vemos cómo está el niño en estos distintos ambientes. Nos sirve como de seguimiento y de evaluación, no para el diagnóstico. Y puse ahí los 15 puntos, que en general es como el corte. Si tiene más de 15 puntos es que está con mucha sintomatología. Si tiene menos de 15 puntos podría no ser tan sintomático, o podríamos pensar en otra cosa, o no ser déficit atencional, en fin. Dentro de la evolución, entonces, lo importante, como les comenté al principio, es que estas manifestaciones van cambiando en el tiempo. Tiende a bajar la hiperactividad con los años y va persistiendo una sensación de inquietud interna, ¿ya? Esta impulsividad o hiperactividad, más que nada la hiperactividad, más allá del comportamiento como más disruptivo, motor, puede transformarse como una sensación interna de inquietud. Tiende a mantenerse la inatención, ¿ya? Y con el tiempo se va haciendo más importante, por decirlo de alguna manera, la inatención, porque a medida que los niños van pasando como de curso, van teniendo distintas áreas donde tienen que desarrollar más la atención y se presentan estas dificultades, tiende ahí a llamar un poco más la atención en primero, segundo, tercero básico, cuarto básico. La diferencia entre géneros también empieza a disminuir en la adultez y los síntomas son más heterogéneos y sutiles ya en la etapa adulta. Aquí tenemos como una curvita que nos muestra como las presentaciones del déficit atencional en la edad preescolar, en la edad escolar, adolescencia y adultez. Y aquí vemos, por ejemplo, que en la etapa preescolar lo que más predomina es la impulsividad y la hiperactividad. Ya que si bien empieza a bajar al llegar aquí a la etapa escolar, es donde la inatención empieza a hacerse más notoria, ¿cierto? A destacar. Aquí los niños están entrando a primero básico, hay que empezar a aprender a leer, ¿cierto? Entonces la inatención podría ser más notoria, más prevalente, y a hacer los que no funcionen también en esa área. Y en la adolescencia entonces se tiende a mantener la inatención, hay un aumento de esta impulsividad y también la hiperactividad como sensación de inquietud interna que lo habíamos visto. Y en la adultez mantenemos la inatención
¿cierto? La impulsividad ya tiende a bajar y la hiperactividad también. Ahora, si muchos de los que están escuchando se sienten identificados, es normal, pasa frecuentemente, hay muchos que se les diagnostica déficit atencional en la adultez. Esta es una tablita donde vemos así como a grandes rasgos las diferencias del déficit atencional en las distintas edades. Entonces, para redondear, preescolares, lo más frecuente es inquietud, impulsividad, una conducta disruptiva, por lo tanto, el tipo que vamos a encontrar aquí es el TDAH con predominio hiperactivo impulsivo. En la etapa escolar, ya entonces empieza a ser más relevante esta inatención, ¿pero por qué? Porque empieza a afectar el rendimiento escolar. Podría haber estado antes, pero es más notorio en esta edad. Persiste la impulsividad y la hiperactividad y eso podría tener dificultad en la relación con los pares, con este tema de no respetar turnos, responder, de sobrepasar el espacio de los demás, ser un poco más tosco, más brusco en los movimientos, en el juego, ¿ya? Y las comorbilidades también se empiezan a hacer más notorias aquí, con los trastornos específicos de aprendizaje, oposicionista desafiante, trastorno de conducta. Y aquí lo que nosotros tenemos principalmente es el TDAH combinado, o sea, hiperactivo y inatento. Dentro de los adolescentes ya esta hiperactividad entonces tiene que ver con la sensación de inquietud interna, estar moviéndose frecuentemente en la silla, no solo cuando estamos nerviosos, sino que en todo momento. Persiste la inatención y la impulsividad, hay mayor distractibilidad y dificultad para mantener la atención, y puede llevar a una desorganización, una conducta irresponsable, hay conductas de riesgo por esta impulsividad y no solamente conductas de riesgo en relación al consumo de sustancias o comorbilidades, sino que tiene que ver con el manejar con alcohol, por ejemplo, conductas ya más de promiscuidad, etcétera. Y el predominio acá es el TDAH inatento. Y en la adultez, entonces, podríamos tener problemas de concentración y eso podría manifestarse con cambios frecuentes de trabajo, con el tema de que no hay una dificultad para finalizar proyectos, la conducta puede ser un poco más desorganizada, explosiva, la gente que ya debe tener muchas listas o recordatorios a mano porque hay mayor dificultad en retener como la información, organizarse, y esto se puede dar también con mayor frecuencia en la sintomatología anímica comórbida, y la inatención entonces tiende a ser persistente en los adultos. Hasta en un 90% de los adultos con TDAH mantiene esta inatención. Ya, y hablando un poco de comorbilidad, sabemos que hay una alta tasa de comorbilidad psiquiátrica, más bien es la norma más que la excepción. 2/3 de los escolares con TDAH presenta comorbilidad, por lo tanto, si pensamos en un TDAH, lo más probable es que venga asociado a otro tipo de patología. Y en Chile, este mismo estudio que les nombré al principio habla de una comorbilidad de trastornos ansiosos, el déficit atencional de un 33%, trastorno oposicionista desafiante un 27% y trastornos afectivos un 14,8%. Los síntomas de la comorbilidad pueden imitar también la clínica del TDAH, por lo tanto, ahí es importante la evaluación a lo largo, como en distintas sesiones, no solamente quedarnos con el diagnóstico en un momento de la vida del niño, sino que ir viendo cómo se va desarrollando, cómo se va desplegando esto y cómo nosotros podemos ir diferenciando en algunos momentos qué es lo que corresponde al TDAH, en qué momento puede estar presentando otra patología que se nos esté pasando por alto. La comorbilidad entonces complica el proceso diagnóstico, impacta la historia natural y también el pronóstico. Y en el adulto, que tenga un déficit atencional diagnosticado, un 75% presenta una comorbilidad y un 33%, que tampoco es menor, presenta 2 o más comorbilidades. Y aquí podemos tener desde trastorno de la personalidad, del ánimo, ansioso y también los trastornos por uso de sustancias y alcohol.
¿Y por qué lo dije en signo de interrogación? Porque también está muy presente la pregunta de los papás en relación al tratamiento farmacológico y el riesgo de desarrollar trastorno por uso de sustancias en los adolescentes. Se piensa que el tratamiento con estimulantes, con anfetamina o con el metilfenidato, puede predisponer a un mayor consumo de drogas, ¿cierto? Pero eso en general lo que se ha estudiado es que la comorbilidad con el uso de sustancias, la mayor probabilidad que existe desde de un déficit atencional a un mayor uso de sustancias en la adolescencia tiene que ver con los síntomas más que con el tratamiento, con la sintomatología, con el desarrollo, con el ambiente, más que con el medicamento. Al tratar nosotros el déficit atencional, no solo con los medicamentos, sino que hacer un tratamiento como integral y estructurado y conseguir disminución de la sintomatología, disminuye también la probabilidad de que este adolescente desarrolle algún tipo de trastorno por uso de sustancias. Y dentro del diagnóstico diferencial, bueno, voy a tratar de ser un poco breve porque igual es bien extenso, pero el diagnóstico diferencial, siempre tener presente nosotros lo que tiene que estar como estos 3 dominios y buscarlos, ¿cierto? Inatención, hiperactividad, impulsividad. Si tenemos solo inatención, preguntarnos por el resto de lo demás, ¿ya? De lo otro. Y aquí, por ejemplo, podemos tener comportamientos normales para la edad, comportamientos hiperactivos transitorios, problemas psicosociales que simulen un TDAH o la sintomatología que tiene el TDAH. En este caso, por ejemplo, un comportamiento normal para la edad, tenemos que tener presente que el TDAH, la diferencia que tiene con un comportamiento normal para la edad es que también hay baja autorregulación, hay dificultades en respetar las normas, un comportamiento socialmente inapropiado. Muchas veces los papás, hay veces que los papás están como más sobrepasados por la hiperactividad de los niños y se tiende a pensar que como todo es hiperactividad, pero se nos olvida que en los niños hay una hiperactividad normal también, ¿cierto? Y cuando existe un trastorno por déficit atencional, esta hiperactividad va más allá del comportamiento motor que pueda tener, sino que también impacta cómo se desarrolla y desenvuelve socialmente y en esta dificultad en respetar las normas, respetar los turnos, como les iba comentando. El comportamiento hiperactivo transitorio también se puede ver excitación, ansiedad, cansancio o pródromo en relación a pródromo o convalescencia de algunas enfermedades. Por lo tanto, si tenemos un comportamiento hiperactivo, también preguntar la evolución, cuánto tiempo, desde cuándo empezó así, ¿ya? Porque hay veces que hay situaciones ambientales, familiares o del mismo niño que inciden en el comportamiento y eso es más transitorio. O incluso también cuando hay alteraciones del sueño, cuando los niños no duermen bien, se acuestan tarde, no hay una higiene adecuada del sueño, hay exceso de pantalla, la hipersomnolencia en el día o la falta del sueño en la noche se tiende a manifestar también con irritabilidad, con excitación, y eso también podría ser un factor que simule un TDAH. Y algunos problemas psicosociales, entonces, como vimos, los síntomas tienen que estar presentes en 2 o más áreas. Si tenemos solamente sintomatología en el colegio, pero en la casa el niño anda bien, en otros contextos anda bien, no se repite esta misma sintomatología, y es solamente, por ejemplo, en el colegio, pensar en otro tipo de complicaciones, trastorno del aprendizaje, dificultades de adaptación al sistema escolar, dificultad en la integración con los pares, relación con los profesores, experiencias traumáticas en el colegio, etcétera. Ver qué está pasando en el colegio que al niño le esté dificultando su adaptación o su proceso natural que debería llevar en el colegio. Y si el problema es al revés, solo en la casa, pero el colegio no hay dificultades, los test de Conners, por ejemplo, si uno los pide, están con bajo puntuación, la familia no tiene como una mayor, el colegio dice que anda bien, buen rendimiento, pero en la casa la familia es demandante, que es muy hiperactivo, que no puede hacer las cosas, en fin, pensar en problemas en la casa, problemas familiares, falta de tolerancia en los padres u otras situaciones que puedan estar pasando a nivel intrafamiliar.
Y también con otras patologías, ¿cierto? Discapacidad intelectual, epilepsia, trastornos específicos del aprendizaje, que aquí podrían ser tanto diagnósticos diferenciales como comorbilidades, que era lo que decía previamente. Y aquí también el diagnóstico es más, hay que hilar un poquitito más fino, ver la evolución, ver los factores de riesgo que tenga. Entonces, en realidad, aquí solamente como para comentárselos, que podrían haber otras patologías como comórbidas, pero a la vez tenemos que pensarlas y ver si es que pueden también ser de diagnósticos diferenciales. ¿Ya? Y lo voy a pasar también, bueno, y también tenemos trastorno de conducta, trastorno posicionista desafiante, que lo vamos a ver después, depresión también y trastornos bipolar. Dentro del pronóstico, el TDAH persiste en un número importante de adultos, en un 15% podría persistir. Como habíamos dicho, hay una disminución en la adolescencia, un 15% persiste en adultos jóvenes como un trastorno completo y de un 40 a un 60% de los casos en la niñez continúa con síntomas en la vida adulta. Por lo tanto, la mayor parte de los TDAH que persisten en la vida adulta va a ser como una remisión parcial. ¿Ya? Y los factores de persistencia, cuando es más severo en la infancia, cuando hay historia familiar de déficit atencional en el niño, cuando hay comorbilidades y cuando hay también situaciones adversas en la infancia. El no tratar el déficit atencional, ¿qué nos puede llevar a mayores problemas de integración social, abuso de sustancias, lo que había comentado hace un rato, mayor desempleo? Ahí no veo bien el tema como académico. Ay, se me fue. Espera. Se me fue la presentación, ¿sí? No, aquí la tengo. Ya, aquí. ¿La ven? Fracaso académico. Ya, fracaso académico y conductas agresivas o antisociales. Ya, y dentro de lo que es tratamiento, aquí decir más que nada, la idea tampoco es que aprendan como el tratamiento, la idea es que si bien el tratamiento farmacológico y que en general es por lo que llegan los niños al APS, derivados principalmente del colegio, también el tratamiento no farmacológico, que es muy importante en el déficit atencional, y esto también quizás en otras áreas también se tiende a pasar como por alto, ¿cierto? O a dar por sobreentendido cuando en general no es así. Ya no solo es el fármaco, sino que también nosotros podemos hacer psicoeducación, intervención familiar, talleres grupales, psicoterapia individual, intervención escolar, sobre todo también pensando en la comorbilidad que existe en un niño con déficit atencional. Por lo tanto, aquí tenemos que estar todos involucrados. No solo los médicos haciendo el diagnóstico, sino que los padres con la información que puedan aportar, cómo pueden los profesores, cómo articulamos los psicopedagogos, los psicólogos y cómo hacemos como un trabajo en red para el mejor funcionamiento como del niño. Y el tratamiento farmacológico, bueno, existe, se divide en dos grandes áreas, que es los estimulantes y los no estimulantes, y dentro de lo más aprobado y estudiado es la parte de los estimulantes, que tenemos el metilfenidato o la anfetamina, y los no estimulantes, el que está también aprobado es la atomoxetina, y hay otras líneas de tratamiento, pero eso en general obviamente son más de especialidad y también son muy poco usados. El metilfenidato en general hay una muy buena respuesta cuando es déficit atencional de verdad, digamos, cuando realmente es déficit atencional y no hay otro simulador por ahí. Entonces, la primera línea del tratamiento son los estimulantes. Estos bloquean el transportador de dopamina, tienen una eficacia similar, lo que es metilfenidato con anfetamina. Hay distintas presentaciones de acción corta, media y prolongada, y esto tiene que ver con la duración del efecto. Los efectos adversos de los estimulantes van a ser más o menos similares: insomnio, disminución del apetito, cefalea, disforia e irritabilidad. Entonces, igual tener presente que hay un porcentaje que presenta disforia e irritabilidad. Entonces, puede aumentar o exacerbar la sintomatología hiperactiva, podríamos decirlo así.
Los efectos adversos menos comunes, que también hay que tenerlos presentes, son los tics, estados ansiosos, depresión, psicosis incluso, bueno, muy poquito, pero se pueden dar casos, manía, retardo del crecimiento. Y esa es otra consulta que hacen generalmente cuando hay pacientes que tienen una curva de crecimiento como muy al límite o bajo peso. El metilfenidato en general disminuye un poco el apetito, por eso la indicación de darlo después del desayuno, como el que tenemos nosotros en la atención pública es de acción corta, entonces nosotros vamos a tener 4 horas de efecto aproximadamente. Por eso se le dice a los pacientes, ahora no tanto porque estamos en pandemia, pero cuando van a clases, que se tomen el medicamento antes de entrar al colegio y habiendo tomado su desayuno. Y cuando necesitan una dosis como de refuerzo para la tarde, también tiene que ser no después de las 3 de la tarde, una cosa así, por esto también del insomnio, y que sea después del almuerzo. Y la respuesta clínica entonces temprana es alta, un 70 a un 80%, y la dosis no depende del peso. Aquí es lo que para el paciente sea beneficioso. Es como la dosis es dependiendo de la respuesta. Eso, y la mejor dosis es en relación al máximo beneficio con el mínimo de efectos secundarios. La segunda línea son los no estimulantes, que es más de la línea de la recaptación de la noradrenalina, que puede provocar aumento secundario de dopamina. El único no estimulante probado por la FDA en niños mayores de 6 años, y este también reduce los síntomas ansiosos. Por lo tanto, hay veces que cuando hay comorbilidad con sintomatología ansiosa, se prefiere este tratamiento. Ya, y como consejo para los padres, ¿por qué le puse como consejo entre comillas? Porque en el fondo no son consejos, parte de una terapia, ¿cierto? Se tiende a minimizar como consejo, pero lo que vimos previamente es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como para abordar de forma integral el déficit atencional, y no solamente que el niño viene por medicamento o la familia o el colegio viene para que le demos medicamentos, y hay una serie de cosas que deben estar. ¿Cierto? Crear rutinas, ojalá conseguir una organización de las actividades, estructurarlas en la casa, en el colegio, controlar las distracciones. Hay veces que los niños, bueno, sobre todo también ahora en pandemia, están los niños, hay 3 niños más en la casa, está la tele prendida, la mamá está haciendo las cosas, entonces si hay mucha distracción ambiental, obviamente es menos probable que el niño se pueda concentrar. Limitar las opciones en relación a decirle al niño, no ofrecerle un abanico de posibilidades, sino que limitar y que él pueda elegir dentro de estas, ser claro y específico al hablar con los niños, ayudar en su planificación, planificarse, también es muy importante, planificar el día, planificar la semana, saber qué tiene que hacer el niño en el colegio, ¿cierto? Organizar metas y un reconocimiento adecuado si es que estas se concretan, una disciplina también de manera eficaz, crear oportunidades positivas y mantener un estilo de vida saludable que también depende de las posibilidades de cada familia, pero aquí también tenemos que ver con el consumo de azúcar, cómo regulamos el tema de la alimentación también y cómo eso influye un poco en la otra sintomatología. Entonces, no sé, yo creo que si hay algunas dudas, podemos ver el caso clínico. Ya. Este es un caso clínico bien clásico, ¿cierto? Que no puede llegar a cualquiera en un consultorio, en un CESFAM. Escolar, varón de 9 años, cursa tercero básico en una escuela rural, tiene un promedio de nota de 5,2. Es derivado desde el colegio por ser inquieto, pelear con frecuencia con compañeros, no termina las actividades en clase y se escapa del aula en varias ocasiones. Desde primero básico, él presenta dificultad en la conducta, además de dificultad en la comprensión de los contenidos académicos y también en la memoria, en la concentración y en la atención. Y no tiene la lectoescritura lograda. Estamos en tercero básico con un promedio de nota 5,2. En casa la madre refiere que es inquieto como cualquier niño de su edad y no tiene alteración del ciclo sueño-vigilia. Claro, ni de sueño, pero en realidad es ciclo sueño-vigilia. Ahí redondeé un poquitito. Ya, entonces con este caso, no sé si alguien quiere comentar o obviamente aquí la idea era como tener una pregunta, pero es como claro que puede ser un déficit atencional, ¿cierto?
Tenemos aquí primero que es el ser inquieto, el pelear con frecuencia con compañeros. Eso no es clásico de un TDAH, pero tendríamos que nosotros ver el por qué está peleando con los compañeros, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta pelea con los compañeros? ¿Es porque él quiere hablar primero, o él quiere ser, o el niño no logra esperar, por ejemplo, su turno, o es de pasar a llevar al otro? Ahí tenemos que ir viendo por qué estas peleas. No termina la actividad en clase, eso sí también calza como un déficit atencional. Escaparse del aula en varias veces, podría ser corresponder a la impulsividad, ¿cierto? Ya desde primero básico venía con dificultades, o sea que no es algo que apareció ahora, ya tiene como una presentación más de más temprano inicio. Y hay una dificultad también en los contenidos académicos. ¿Ya? Entonces, la mamá refiere que es inquieto como cualquier niño de su edad. Eso podría decirnos que en la casa anda perfecto, ¿cierto? Pero, empezando a hilar un poquitito más, a preguntar y a meternos un poco en la historia, en el funcionamiento del niño, salen otros datos como importantes, que aquí la mamá empieza a decir que en realidad es distraído, ¿cierto? En realidad parece que siempre anda en las nubes, es como un pajarito, ¿cierto? Es como siempre en otra. La mamá dice, yo a veces pienso que no me escucha, tanto que está en las nubes, que a veces no la escucha, no responde a su llamado. Siempre ha sido revoltoso. La mamá también empieza a decir que siempre ha sido revoltoso, inquieto, pero a ella no le llama la atención. Y el papá era igual, y hasta el día de hoy se le olvida todo. O sea, ahí, por más que la mamá a nosotros nos decía que le parecía un niño normal, empezamos a ver y a hacer preguntas que nos hablan de que hay y puede haber historia de un déficit atencional, y que también han habido síntomas en la casa, que solamente que la mamá no las dimensiona o no las patologiza, ¿cierto? Y hay antecedente de fractura de clavícula hace 2 años por una caída de altura. Ya, eso también es algo. Si hay una fractura de clavícula, una caída de altura, o puede ser porque el niño pasa solo, hay poca supervisión, o porque efectivamente el niño es demasiado impulsivo, inquieto, y anda arriba de los árboles, se sube a los sillones y es difícil de controlar. Arriba del techo, nosotros tenemos niños que se suben arriba del techo, así que es importante como preguntar eso. Y los antecedentes perinatales, también nos encontramos con algunos factores de riesgo. Fue un embarazo no planificado, por lo tanto podríamos nosotros suponer que también ahí hay un estrés materno durante el embarazo. Fue un recién nacido pretérmino y tuvo una infección connatal. ¿Ya? Y antecedentes familiares, tenemos un primo con TDAH y estuvo en una escuela de lenguaje este niño a los 3 y a los 4 años. Por lo tanto, tenemos harto paño como para pensar en un déficit atencional, y solo con esto nosotros podríamos decir que sí corresponde como a déficit atencional, cumple criterios, factores de riesgo, tiene probablemente carga genética y alguna comorbilidad por el lado de la escuela del lenguaje, o sea, de la alteración del lenguaje. Entonces, con esto, mi pregunta es, ¿cuál sería la conducta más adecuada a seguir? Tenemos como la sospecha del diagnóstico, ¿cierto? No hemos visto al niño todavía, es lo que nos dice la mamá, lo que nos dice el colegio. Iniciamos metilfenidato por el peso, realizamos psicoeducación y esperamos la respuesta clínica. Derivamos con equipo de salud mental para inicio de psicoterapia individual y una evaluación psicosocial. Solicitamos batería de exámenes sanguíneos o electros, psicometría, test de Conner e informe escolar, o también solicitamos exámenes generales y citamos al niño, a la familia, a un nuevo control. Vamos viendo cómo se desarrolla, cómo se desempeña, educando a los padres sobre las conductas esperadas para la edad. Bueno, aquí esta pregunta en realidad yo no sé si alguien quiere aventurarse ahí a dar una respuesta. 10, 9, 8. Ya, bueno, es una pregunta igual un poco difícil, o sea, difícil en el fondo, porque de cada una podría haber algo cierto.
Yo creo que es una pregunta que incluso podría complicar a los mismos tratantes porque pudiera ser que alguna de estas tuviera su justificación. Iniciar metilfenidato según su peso, realizar psicoeducación y esperar la respuesta clínica pareciera que es como que nos faltan algunos pasos a seguir antes de empezar el medicamento, ¿cierto? Dijimos que el medicamento era una parte del tratamiento, no es la principal. Tenemos que completarle el estudio con la observación del paciente, con las test que podamos pedir nosotros al colegio, los informes cómo están. Entonces, iniciarlo con solo la historia me parece que es un poco apresurado. Derivar a equipo de salud mental para inicio de psicoterapia individual y evaluación psicosocial. Tenemos que ver al niño, por qué estudiar una psicoterapia, qué otras cosas, ¿hay alguna comorbilidad que lo justifique? Pareciera que con la historia no. Solicitar algunos exámenes, psicometría, test de Conners e informe escolar, podría ser, ¿cierto? Principalmente la batería de exámenes para ver si hay alguna comorbilidad médica o si hay alguna alteración cardíaca que nos influya un poco con el medicamento, la psicometría para ver si hay alguna alteración de discapacidad intelectual, test de Conners, que ya lo comentamos, e informe escolar. O sea, eso podría ser una de las alternativas hasta que nosotros veamos en el siguiente control al niño. Y la otra también, la D, podrían ser exámenes generales, citar a un nuevo control y educar a los padres sobre las conductas esperadas para la edad y ver si es que estas conductas sobrepasan o no lo esperado para la edad. Entonces ahí podríamos hacer también como una reevaluación. Eso. No sé si hay dudas. Uh-huh. Es que yo no estoy controlando eso. Estaba el doctor Jiménez ahí. Sí, yo ahí no tengo mucho que hacer porque nosotros estamos como invitados a la reunión. ¿Sí? Bueno, como el tratamiento es no solamente como el fármaco, ¿cierto? La idea es que se vaya evaluando en cada etapa, como las manifestaciones también van cambiando, la idea es ir evaluando cómo anda el déficit atencional como en cada etapa. Muchas veces pasa que con la adolescencia cambian algunos síntomas, hay algún tipo como de maduración también y los síntomas empiezan a disminuir y los mismos pacientes nos van reportando que el medicamento no le hace efecto, no sienten un cambio ellos notorio, entonces se puede dejar, el medicamento se puede usar 1 año, 2 años, 3 años, toda la vida, pero ahí siempre es importante ir corroborando la respuesta que hay con el paciente. En la medida que el paciente es más grande, él nos puede comentar si para él es efectivo. Los adolescentes son muy sinceros en ese aspecto. Ellos cuando hay dificultades importantes en la atención o en la impulsividad, ellos se dan cuenta también como de sus limitaciones y de las consecuencias, y cuando notan que el medicamento sí es efectivo, ellos son muy accesibles a tomarse el medicamento. Entonces también eso es importante, así ir evaluándolo, ir chequeándolo cada año, en cada momento, ir preguntando si es que se toma el medicamento, si es que nota efectos, correlacionándolo con la historia que nos pueda decir la familia, el colegio. Así que eso depende de cada caso, pero no significa que lo use para toda la vida en ningún caso. Uh-huh. Como tolerancia es poco probable, pero lo que sí
como el medicamento, como los niños van creciendo y van aumentando de peso, masa muscular, también la biodisponibilidad también como que se va cambiando, la idea también es ir ajustando el tratamiento. Súper. Doc, yo tenía una duda. ¿Sí? En la pregunta que hizo, la respuesta era la C y la D, ¿verdad? ¿O no? Claro, podrían ser ambas, si bien no había como una como totalmente correcta, pero podrían ser como más ambas. Porque una tenía como, por ejemplo, las evaluaciones, la C tenía las evaluaciones que se podía solicitar y la otra tenía como la psicoeducación, el seguimiento, que pueden ser también las dos simultáneas. Gracias. No sé si hay más preguntas para pasar al otro tema. Ya, entonces le voy a dar el pase a mi compañero para que él haga su presentación.